Salud, cuerpos y territorios en contextos de pandemias y sindemias. El libro recoge las memorias del Sexto Congreso de Salud Socioambiental y fue declarado de interés municipal por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario. Para presentarlo están aquí tres de sus autores. Andrea Graciano es licenciada en Nutrición, maestranda en Salud Pública, cuenta con más de 20 años en experiencia en organismos de gobierno del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, en organismos internacionales como UNICEF Argentina y en organizaciones de la sociedad civil. Es referente de la soberanía alimentaria e impulsora de la Ley de Alimentación Saludable. Facundo Fernández es médico, maestrando en Salud Pública, docente universitario, miembro del Instituto de Salud Socioambiental y del Movimiento por la Salud de los Pueblos, investigador en relación de salud y agrotóxicos. Alejandro Balini es médico pediatra, docente universitario, miembro del Instituto de Salud Socioambiental, director del programa Clínica Ambiental Sede Argentina y también es investigador en temas relacionados a salud y agrotóxicos. Buen día a todos. Agradecemos la presencia en nombre del Instituto de todos acá. La intención es hoy presentar lo que para nosotros es la última joyita. Estamos muy orgullosos de la posibilidad de presentar este libro. Me toca un poco, en nombre de los que hacemos el Instituto de Salud Socioambiental, contar la experiencia del por qué y el cómo surge este maravilloso libro. Un poco ya voy a retomar las palabras de la mesa inaugural, pero antes me gustaría contar un poquitito la historia de cómo llegamos a este libro y tiene que ver con algo que decía la presidenta del Colegio Médico, un loco lindo que, sí, reíte, un loco lindo que con una capacidad extraordinaria de poder ver escenarios futuros y construir a partir de esa visualización un camino para lograr transformaciones con la extraordinaria amabilidad de compartir la posibilidad de crear ese camino, que tiene como hito fundamental a lo mejor la materia salud socioambiental en el año 2004, pero para mí, que me tocó caminar con él desde el año 95, lo escucho desde muchísimo tiempo antes. En el año 2000, ya con la primer cátedra de salud pública, cátedra libre de salud pública en la Facultad de Medicina, conocí al segundo Berseniasi. Ahí entendí muchas cosas. Esto lo digo a título personal, pero creo que mis compañeros del instituto suscriben al pie de lo que diga. Creo que desde el instituto podemos decirle a Damián que nos sentimos orgullosos de estar caminando al lado de él, que nos haya hecho parte de esto y que a partir de esa piedra fundamental, que fue la materia que se nutrió siempre colectivamente con muchos estudiantes y compañeros que a lo largo del tiempo lograron nutrir y darle vida a esa semilla que logró florecer, que es la piedra angular de lo que termina convirtiéndose en el primer Congreso de Salud Socioambiental, pero también en lo que termina de dar sentido a la creación del Instituto de Salud Socioambiental, que nutre de valor y sentido a la concreción de los campamentos sanitarios. Todo eso parte de esa visión. Y este libro, cuento esta historia porque este libro es esa visión de hace 20 años. Los congresos de salud socioambiental tuvieron siempre la premisa de ser un espacio donde tanto la academia como las organizaciones sociales, en expresión de la comunidad en general, pudieran encontrar en la universidad pública un lugar de intercambio y de construcción de conocimientos compartidos. Y eso que hoy, y para nosotros que estamos en estos lugares, es fácil de entender, de comprender y sencillamente asumimos como algo cotidiano,
hace 20 años era muy difícil de imaginar, por lo menos la estructura curricular de la Facultad de Medicina. Así surge, por la sucesión del tiempo, este congreso, que en realidad es el libro del congreso anterior, que pensamos y generamos en un momento histórico bastante complejo. En el 2021 nosotros estábamos terminando o recién iniciando con la salida de la pandemia, habíamos estado encerrados mucho tiempo. Nosotros interpretábamos esa pandemia como un símbolo muy marcado de la crisis civilizatoria que estábamos viviendo, pero además como equipo de trabajo estábamos pasando un momento bastante particular en términos de lo que significaba la presión que estábamos recibiendo dentro de la facultad. Y en el armado de este congreso nosotros volvimos a vibrar, volvimos a sentir, volvimos a recordar ese sentir que teníamos en los congresos anteriores, cada campamento que realizábamos, cada contacto con la comunidad que teníamos, y nos hizo sentir otra vez la posibilidad creadora. Es así que surge el sexto Congreso de Salud Socioambiental en el año 2021, que fue particularmente hecho a distancia. Nos convertimos en expertos de manejar plataformas, nos convertimos en expertos en armar páginas web para que la gente pudiera entrar. Así fue que tuvimos casi 800 inscriptos que pasaron eventualmente durante los 5 días de conferencias, 16 charlas, más de 50 expositores. Estuvo presente toda Latinoamérica con algún miembro reconocido, Inglaterra, España, Francia. Y eso nos sirvió particularmente como equipo como herramienta de resistencia, y por eso el resistir. Encontramos en el Congreso esa herramienta que nos permitió reencontrarnos con nosotros, resistir al embate que estábamos sufriendo y resignificar el trabajo que estábamos haciendo como instituto. El libro surge, ayer Facu decía algo que somos curiosos por naturaleza, y lo efímero que había sido los 5 días de congreso. Te digo efímero porque el congreso nos llevó muchísimo laburo de poder armarlo. Y esos 5 días nos pasó lo mismo que nos pasaba con los campamentos. Los campamentos eran 5 días, pero que llevaban meses de armar, de diseñar, de pergeñar. Y sentíamos que la presencia física del libro, el poder tocarlo, releerlo, sentir el olor de sus páginas, era demostrar que seguíamos existiendo, y en eso el reexistir. El reexistir afianzando la convicción de seguir luchando por una vida digna, que es el sentido que le damos al trabajo. Y este libro particularmente creo que es la síntesis. Seguramente van a venir nuevas síntesis de los próximos congresos, pero 10 años después del primer Congreso de Salud Socioambiental, sostenía la convicción ética política de mantener en las páginas del libro el diálogo entre la academia sin dejar de comprender que esa academia estaba fundamentada en buscar las herramientas analíticas para comprender lo que también se encuentra reflejado en el libro, que es cómo se hace carne en las comunidades, en los grupos sociales, la tragedia ambiental que estamos viviendo. Agradecer a los 37 autores reales de este libro, porque nosotros no fuimos más que los compiladores, que tuvieron que soportar y aguantarnos después de haber preparado todas sus conferencias, de haber participado en el Congreso, tuvieron que aguantar la sucesión de mails, de mensajes, de horas de desgrabación, de corrección de cada uno de los artículos, que a nosotros nos hace sentir orgullosos de lo que estamos presentando en este momento. En nombre, en este momento, Andrea al lado mío, en nombre de Andrea, agradecerles a todos los que han participado
y han puesto toda su generosidad, no solo en lo que se encuentra reflejado en el libro, sino también en el tiempo que le han dedicado, la paciencia que nos han tenido. A todos ellos, muchas gracias. Y no quiero terminar de hablar, no sé si estoy en tiempo o no, pero sí, para nosotros es obligación agradecer al Colegio de Médicos y a la Fundación Rosa Luxemburgo, a Patricia particularmente, sin los cuales el libro no hubiera existido físicamente. Son ellos los que permitieron que cada uno de ustedes puedan hoy hacerse con lo que para nosotros es de orgullo que estamos presentando hoy. Muchas gracias. El que no quería hablar. ¿Sigo yo? Sí, siguiendo. Bien. Bueno, qué lindo escucharte. Y bueno, yo me hice mi machete, que empieza tomando algo que ya planteaba Damián, que es que ahora el 16 de junio celebramos en homenaje a Andrés Carrasco el Día de la Ciencia Digna. Entonces quería empezar poniendo en tensión precisamente este aspecto, ¿no? De qué hablamos cuando estamos hablando de ciencia y también ponerlo en este contexto de posverdad en el que estamos inmerses. Me voy a permitir usar un lenguaje con perspectiva de género cuando me salga. Y cuando hablamos de posverdad, el concepto de la RAE, lo que plantea la Real Academia Española es que la posverdad es una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. O sea, cuando hablamos de posverdad, de lo que estamos hablando es de que hay hechos que se ocultan, que se moldean, que se manipulan, que a veces hay una intención deliberada en esa acción y muchas otras veces no. Pero entender que estamos haciendo ciencia en este contexto también implica analizar qué es la ciencia y cuáles son sus sesgos y problemas, y también qué se comunica y cuáles son sus sesgos y problemas, y en eso me quería detener un segundo, porque primero que a la ciencia la hacen personas de carne y hueso. Segundo, que cuando estamos hablando de qué se investiga, estamos hablando de que hay investigaciones que necesitan ser financiadas para poder ser realizadas, y ahí ya tenemos un conflicto, ¿no? ¿Quién financia? Y eso también implica qué cosas pueden ser investigadas y qué cosas no. Y también, no solamente importa investigar, sino también que hay que publicarlo, o sea, quienes hacemos ciencia, para comunicarlo, lo publicamos, y no da lo mismo publicarlo en cualquier lado. O sea, hay ciertas revistas que son las revistas a las que tenemos que aspirar para poder decir, como bien decía ayer Damián, que somos científicos. Necesitamos publicar en revistas que tengan un determinado factor de impacto, que tengan referatos, revisión de pares, bueno, un montón de cuestiones, pero en definitiva cuando nos empezamos a meter a hacer ciencia también nos damos cuenta de que no hay procesos infalibles, de que también, aunque publiquemos en revistas con revisión de pares, eso no garantiza la calidad de los artículos que se están publicando, que en realidad muchas veces cuando los resultados no dan favorable a lo que estábamos queriendo encontrar, muchas investigaciones nunca se publican, que en realidad solo se publica un pequeño porcentaje de todo lo que se investiga, pero no solamente eso, sino que aún habiendo atravesado todo ese proceso, ¿qué se comunica? Sabemos que no todo lo que se podría comunicar, y acá tenemos comunicadores en la sala, ¿no? Hay temas que venden más que otros, entonces no todo lo que podría ser comunicado efectivamente se hace. También cómo se comunica, que los temas deben presentarse de manera tal que sean lo suficientemente atractivos como para que atrapen y consigamos en estos tiempos mayor cantidad de clickbaits, de ingresos.
Y también esto de por qué medios se comunican, dónde estamos comunicando, y eso también implica otro tipo de sesgos, porque consideramos que algunos medios son más creíbles que otros y casualmente esos que elegimos son los que atraviesan los filtros, nuestros filtros respecto a dónde nos informamos. Y en ese sentido es que nuestros filtros nos llevan a que estemos de acuerdo con esas cosas que reafirman nuestros posicionamientos y que rechacemos todo aquello que viene precisamente a cuestionarnos eso que creíamos previamente, ¿no? Entonces, habiendo planteado todo esto y volviendo a la ciencia, lo que estamos planteando es precisamente ciencia digna. Y eso tiene un montón de particularidades, como por ejemplo, entender que hay un montón de saberes y de ciencias y este tipo de eventos, este congreso invita a que esas personas con esa multiplicidad de saberes se encuentren, dialoguen y puedan construir ciencia partiendo de esos conocimientos que aunque no lo digan en palabras bonitas, ayer una compañera cuando se hablaba de aborto y Facu presentaba los resultados de este estudio que publicaron en una revista científica con referato, hablando de los resultados de las estadísticas de aborto, había una compañera que decía, cuando hablamos de aborto, yo estoy viendo la cara de mi vecina que perdió a su bebé y estoy viendo a esa camioneta que se acercó a su casa a decirle no denuncies. Y esas son las voces que podemos escuchar gracias a este tipo de eventos, a eso que dejó de ser un número para ser una persona que vivió ese aborto que nosotros estamos documentando. Y como hay personas que lo dicen más bonito que lo que a mí me podría llegar a salir, es que me voy a hacer propias algunas palabras que forman parte del prólogo que escribió Jaime Breil, que Jaime precisamente lo que plantea es que hay un poder real que lo que busca es encasillarnos, domesticar nuestro pensamiento, limitar nuestros espacios y medios de comunicación, y plantea que ese poder necesita científicos que le sean funcionales y que respondan dócilmente a esas reglas impuestas que permitan retroalimentar este círculo, ¿no? Retroalimentarlo viciosamente. Y por eso es que, como diría Andrés Carrasco, hay un montón de evidencias científicas, pero los pueblos son la prueba viva de la emergencia sanitaria, es que necesitamos esas voces, necesitamos entender que estamos en este sur global, en este contexto no solamente de crisis climática, sino de crisis civilizatoria, a la que hacía mención Damián previamente. Entender, tal como plantea Jaime, que estamos en un contexto de capitalismo hiperneoliberal, donde el extractivismo adopta múltiples formas y que incluso ese extractivismo lo estamos viendo en las relaciones interpersonales que estamos teniendo. Lo hablábamos ayer con Marcos, ¿no? Este extractivismo de las relaciones humanas. Por eso es que celebro y reivindico esta posibilidad de encontrarnos, de mirarnos a los ojos, de abrazarnos, de poder construir ciencia y de poder, tal como nos invita el libro, recordar, volver a pasar por el corazón, de poder resistir para poder, de alguna manera, dejar que estas esperanzas y sueños rebroten y de poder reexistir para poder sobrevivir ante esta crisis civilizatoria global. Y este libro está dedicado a Carlos Vicente y por eso voy a leer estas palabras con las que cierra el prólogo, que le dice a Carlos: cantaremos tu canción, nuestra canción, solo en ella es posible la vida. Gracias. Menos mal que no te dije porque era lo que iba a hacer. Menos mal que no lo preparé porque si no me voy pasado mañana acá. Bueno, muchas gracias. Ya por suerte dijeron todo, así que voy a poder ser breve, que me cuesta. Nada, desde el Instituto de Salud Socioambiental, que es un campo de conocimiento que no solamente se ha construido durante estos 20 años ya, sino que una de las
una de las ideas que tenemos, es que sigue en construcción permanente, en modificación permanente, y para esa modificación y construcción permanente dependemos necesariamente de encontrarnos con otros y con otras, y el Congreso en ese sentido nos posibilita que compañeros y compañeras de otras disciplinas, profesionales, no profesionales, compañeros y compañeras de movimientos sociales, de otras áreas del conocimiento, científicos y no científicos, podamos un poco hacer algo que nos gusta mucho, que es robarles muchas ideas, muchas cosas que nos van compartiendo, y la verdad que en ese sentido la salud socioambiental se da esta posibilidad de crecer año tras año en el encuentro con el otro y en esos conocimientos que nos van llegando, que nos van compartiendo, en esas experiencias, y en intentar hacer dialogar todo ese conocimiento con las experiencias territoriales, esto que les comentaba André, cómo bajamos desde el plano teórico, desde el plano más duro, a esto que estamos charlando con quienes viven en los territorios, porque se da una particularidad también que la gran mayoría de nosotros habitamos territorios urbanos, mientras que gran parte de las problemáticas con las que trabajamos no suceden en territorios urbanos, sino que suceden en otras regiones, y la lógica ha asignado la lógica de mercado, la lógica de este modelo que acumula ganancias, que tiene una lógica centrípeta de ganancias y centrífuga de externalidades, porque las externalidades son expulsadas de los centros urbanos hacia las periferias. Entonces, en ese sentido, consideramos fundamental que ese proceso se dé, que ese proceso de encuentro se dé, y para mí tal vez lo más importante que tenga el libro es que logra no solamente ser un material donde se recopilan las distintas voces de movimientos sociales y de profesionales, sino que esas voces entran en diálogo, que profesionales y no profesionales, que habitantes de los territorios afectados, vecinos afectados directamente, hayan podido dialogar no solamente en la mesa, sino en la producción escrita, que gran acaparamiento hemos tenido históricamente de la producción escrita por parte de los ámbitos académicos, que esos integrantes de los movimientos sociales, que esos vecinos y vecinas afectadas hayan podido participar de la escritura de estos capítulos, para nosotros es fundamental, porque cumple con una de las premisas más importantes que tiene la ciencia, y sobre todo la ciencia en la modernidad, que es la capacidad de poder comunicarla. De hecho, en las jornadas de pensamiento crítico en salud, una de las compañeras del MTE recuperaba eso, que muchas veces se habla con palabras difíciles, entonces hablamos de decolonialidad, hablamos de la divulgación del conocimiento científico y seguimos utilizando las mismas palabras que nos gustan y muchísimo, por eso las usamos, con las cuales muchas veces no llegamos a poder reflejar y a poder compartir qué es lo que está sucediendo en los territorios, qué es lo que está sucediendo en nuestras comunidades y qué es lo que estamos viendo nosotros y nosotras. Entonces, en este sentido, este libro recupera muchísima de la complejidad que autores como Fernando, como Horacio Machado, como Andrea también, nos pueden comunicar cosas súper interesantes, súper importantes, pero al mismo tiempo lo pueden hacer desde un lugar de una escritura donde sea para todos y para todas. Es decir, no solamente para nosotros los que estamos en la universidad, nosotros los que somos profesionales, no hacemos esa escisión, sino que la idea de este libro es justamente que todos esos autores del cual se nutre la salud socioambiental, todos esos movimientos de los cuales se nutre la salud socioambiental, puedan seguir replicándose esas voces, puedan seguir replicándose esas ideas que a veces no son tan nuevas, pero no las conocemos, y cuando nos las cuentan, cuando las escuchamos, nos vamos de la charla con los ojos abiertos y nos quedamos maquinando durante todo ese día y decimos, ¿cómo es que esto no lo conocía? Me cambió la vida, y después lo ponemos a dialogar con algunos otros saberes, poquitos saberes que tenemos. Entonces, en ese sentido, el objetivo del libro es que se replique, y lo digo siempre que lo podemos compartir, que podemos compartir algún libro. Ninguno de los materiales del instituto
de este equipo, que no solamente es este equipo, sino que son todos los compañeros y compañeras que trabajan con nosotros, de otras organizaciones, de otras universidades, de otros movimientos sociales. Nunca el objetivo es la generación de una ganancia, sino que el libro está justamente para que la voz de Andrea, de Fernando, de Francisca Rodríguez de Chile, de Uni Caña de Mendoza, de Dani, que anda por allá también, pueda llegarle a esos otros y otras que tal vez no les escucharon, que tal vez no les conocieron, pero que pueden llegar a incorporar mucho de lo que dicen o pueden llegar a sentir mucho de lo que dicen, la importancia y el reflejo de lo que pasa en los territorios que eso tiene. Entonces, en este sentido, creo que, y el lunes en la presentación en el ciclo de ecología de Sergio, un estudiante de ciencias políticas vino y me hizo una adivinanza. Me dice, ¿el libro es del autor, el libro es de la empresa, de la editorial que lo produce, o el libro es el de que lo lee? No lo sé, cada uno probablemente tenga su propia respuesta porque a mí no me la dio. Pero lo que yo le respondí, que claramente el libro es del que lo lee y el libro es del que lo va a leer, porque los libros no están para tenerlos guardados en la biblioteca aunque nos gustes, sino para seguir compartiéndolos y que todo lo que dijeron los autores y las autoras reales de este libro pueda ser compartido. A nosotros nos parece trascendental. Entonces, en ese sentido, voy a recuperar una sola cosita más, que es la definición de salud que tenemos del instituto, que fue creada en la materia mucho antes que tal vez algunos de nosotros y nosotras pudiésemos empezar a formar parte del equipo, pero la primera frase de esa definición que tomamos es que la salud es el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna, fortaleciendo las diversidades y deconstruyendo las hegemonías. Y en ese sentido, sin incorporar una dimensión biológica estricta, es que invitamos a todos y a todas a ser parte de las estrategias que nos tenemos que dar para construir la salud, para cimentar los modelos societales, económicos, culturales, con la salud como eje. En ese sentido es importantísima la información que muchos compañeras y compañeras tienen para compartirnos, y es importante que podamos entrar en diálogo nosotros también con esos conocimientos que nos comparten a partir de nuestra propia experiencia, de nuestro propio recorrer de los territorios, y en ese sentido agradecemos profundamente a los autores y las autoras, a todos los compañeros del instituto y compañeras que hicieron posible la transcripción, la impresión y todo lo que conllevó, todo ese trabajo que conllevó. Y bueno, agradecerles de antemano, o a quienes ya lo leyeron le agradecemos, y de antemano a quienes lo van a leer y van a hacer su comentario y van a entrar en diálogo con todos esos compañeros y compañeras que tuvieron la enorme bondad de compartirnos en cada uno de estos capítulos, en cada uno de estos 14 capítulos, sus conocimientos y sus experiencias. Así que bueno, no vamos a robarle más tiempo por ahora. Le agradecemos profundamente la presencia acá en el Congreso La promo. Bueno, Andrea me dice que cuente la promo, que es un libro por 4.000 y 2 libros por 8.000. Pero la promo la hizo ella, yo no quiero quedar pegado a esto. Es cupos limitados y solo para quienes están presentes en este momento. Nada, los invitamos a acercarse en el Centro Cultural Fontana Rosa, para quienes quieran acceder al libro, va a estar disponible ahí para la venta, y bueno, Andrea se los puede autografiar también si quieren. Muchísimas gracias a todos y a todas.